Hay lugares en la Tierra donde el tiempo parece haber dejado de respirar. Lugares donde ningún paso humano ha resonado durante más de 2 siglos, donde la luz del sol nunca ha llegado, donde el silencio pesa con tanta fuerza, que incluso el sonido más pequeño parece fuera de lugar. En lo profundo de Oak Island se encuentra uno de esos lugares, rodeado de tierra empapada a agua helada y misterios que se han negado a rendirse durante 220 largos años. Cuando Rick Lagina finalmente se paró frente a una antigua trampilla de madera, enterrada bajo capas de historia, todos los que lo rodeaban guardaron silencio instintivamente, sintiendo que estaban al borde de algo mucho más grande que otro descubrimiento arqueológico. Las cámaras continuaron grabando cada movimiento, pero ni un solo miembro del equipo se atrevió a romper el silencio. No era el tipo de tranquilidad creada por la incertidumbre, sino por una anticipación abrumadora, la sensación de que la historia misma podría estar esperando al otro lado de un trozo de madera desgastado. Cada rostro reflejaba el mismo pensamiento sin que nadie necesitara decirlo en voz alta. Lo que había debajo de esa escotilla había permanecido intacto durante generaciones, y abrirla podría cambiar para siempre todo lo que la gente creía saber sobre Oak Island. Esta nunca fue una vieja puerta de madera enterrada bajo tierra. Posteriormente, análisis de laboratorio confirmaron mediante datación por carbono que la madera utilizada para construir la escotilla se originó a principios del siglo XIX, lo que sitúa su construcción hace aproximadamente 220 años. Ese único resultado científico transformó un descubrimiento interesante en algo profundamente inquietante. Demostró que alguien mucho antes de que existiera la tecnología moderna había construido deliberadamente esta entrada, la selló y luego desapareció, dejando atrás solo preguntas que habían esperado siglos por respuestas. La pregunta más obvia resonó en cada conversación que siguió. ¿Por qué alguien invertiría tanto esfuerzo, ingeniería y secreto simplemente para esconder tesoros ordinarios bajo tierra? Si el objetivo fuera únicamente el oro, ¿por qué enterrarlo tan profundamente, reforzarlo con tanta fuerza y protegerlo con una determinación tan extraordinaria? La complejidad de la estructura sugería que todo lo que se había ocultado se consideraba lo suficientemente importante como para defenderlo no solo de los ladrones, sino quizás de la historia misma. Cuando se levantó la escotilla con minucioso cuidado, algo inesperado sucedió casi de inmediato. Una poderosa ráfaga de aire helado escapó de la oscuridad de abajo, barriendo hacia arriba como el aliento de un lugar que había permanecido sellado desde otra época. Los especialistas rápidamente señalaron que una liberación de aire tan repentina sugería claramente la presencia de una cámara cerrada que había permanecido aislada durante un período de tiempo increíblemente largo. Ese único momento transformó la cautelosa curiosidad en genuina tensión, porque las cámaras selladas rara vez son accidentales. Mucho antes de que alguien tocara la escotilla, un sofisticado escaneo subterráneo ya había insinuado que algo extraordinario se escondía debajo de la superficie. Los instrumentos detectaron concentraciones de metales estimadas entre 7 y 9 veces más densas que el suelo circundante ordinario, lecturas tan inusuales que los expertos descartaron inmediatamente formaciones geológicas naturales. En términos simples, los datos sugirieron que lo que había debajo casi con certeza había sido colocado allí intencionalmente por manos humanas. Cada nueva evidencia parecía reforzar la posibilidad de que no se tratara simplemente de otra cavidad olvidada bajo Oak Island. Sin embargo, quizás el momento más inquietante no tuvo nada que ver con el equipo científico o los informes de laboratorio. Provino del propio Rick Lagina. Normalmente Rick responde a los descubrimientos con preguntas, teorías y un entusiasmo casi infantil que se ha vuelto familiar para los espectadores después de años de búsqueda. Esta vez, sin embargo, simplemente permaneció inmóvil, mirando hacia la oscuridad sin decir una sola palabra, y para quienes mejor lo conocían, ese silencio hablaba más fuerte que cualquier celebración. Los miembros del equipo rápidamente notaron el cambio en su comportamiento. Susurros silenciosos comenzaron a pasar de una persona a otra
mientras observaban a Rick continuar estudiando la apertura con notable intensidad. Algunos sugirieron en voz baja que lo que estaban viendo ya no se parecía a una búsqueda del tesoro ordinaria. La atmósfera se había vuelto mucho más pesada, como si todos los presentes sintieran que podrían estar acercándose a una verdad que nunca había tenido la intención de llegar al mundo moderno. Casi sin evidencia más allá de la propia escotilla, las especulaciones se extendieron rápidamente por todo el sitio de excavación. Los registros antiguos de los templarios, las reliquias religiosas de valor incalculable, los archivos reales olvidados o la evidencia histórica borrada deliberadamente de la memoria pública, de repente se convirtieron en temas de discusión seria, en lugar de fantasía imaginativa. Cuanto más examinaba el equipo, la construcción, más difícil resultaba descartar estas posibilidades por completo. Si incluso una parte de esas teorías resultara cierta, las implicaciones se extenderían mucho más allá de Oak Island y llegarían a las páginas de la propia historia mundial. Esa posibilidad es exactamente lo que le da a este descubrimiento un peso tan extraordinario. Ya no se trata simplemente de encontrar objetos de valor enterrados o resolver otro misterio arqueológico. Si la cámara de abajo realmente contiene evidencia capaz de reescribir la historia aceptada, entonces generaciones de historiadores pueden eventualmente verse obligadas a reconsiderar eventos que durante mucho tiempo han sido aceptados como hechos. Descubrimientos de esa magnitud ocurren quizás una vez en la vida, si es que ocurren. Mientras las excavadoras retiraban cuidadosamente las últimas capas de tierra compactada que rodeaban la estructura, la trampilla reveló lentamente su apariencia completa. Lo que surgió no fue una tosca cubierta de madera construida apresuradamente, sino una pieza de artesanía de impresionante diseño, que de alguna manera había sobrevivido más de 2 siglos bajo tierra. La pesada madera se había oscurecido casi hasta quedar negra con el tiempo, y su superficie estaba marcada por profundas grietas y manchas dejadas por innumerables estaciones de humedad y presión. Incluso después de todos esos años, proyectaba una impresión inequívoca de fuerza y construcción deliberada. El suelo circundante solo profundizó el misterio. A diferencia de la tierra más blanda que se encuentra cerca la tierra, que rodeaba inmediatamente la escotilla, parecía inusualmente compacta, densa e intencionalmente compactada en su lugar. Los investigadores rápidamente notaron que el material difería tanto en textura como en consistencia, lo que sugiere que no se había asentado naturalmente con el tiempo, sino que había sido dispuesto deliberadamente durante la construcción. Cada detalle indicaba que se había puesto un cuidado extraordinario para garantizar que esta entrada permaneciera oculta el mayor tiempo posible. Pesadas bandas de hierro se extendían a lo largo de secciones de la escotilla, ahora cubiertas con gruesas capas de óxido después de siglos bajo tierra. Aunque la edad había debilitado su apariencia, su propósito original seguía siendo inequívocamente claro. Habían sido diseñados para sujetar firmemente la estructura, evitando el movimiento y al mismo tiempo protegiendo lo que había debajo, tanto de las fuerzas naturales como de los visitantes no deseados. Incluso después de 200 años, esos refuerzos de hierro todavía transmitían una notable sensación de permanencia. Una inspección más cercana reveló detalles adicionales que hicieron que el descubrimiento fuera aún más notable. Grandes clavos de hierro permanecían incrustados en varias secciones de la madera, mientras que restos de antiguo material de sellado aún se adherían obstinadamente a los bordes de la escotilla. Estas no eran las características de una entrada ordinaria diseñada para un uso frecuente. En cambio, sugirieron la intención de cerrar la cámara por completo, casi como si sus constructores esperaran que nadie volviera a abrirla. Esa distinción separa esta estructura de prácticamente todas las entradas subterráneas ordinarias jamás descubiertas en la isla. Las puertas normales están diseñadas para permitir que las personas entren y salgan con relativa facilidad, pero esta trampilla parecía construida con el propósito exactamente opuesto. Abrirlo requirió equipo especializado, una planificación cuidadosa
y el esfuerzo coordinado de un equipo de excavación experimentado. Todo en su construcción sugería resistencia más que accesibilidad. Su extraordinario espesor también plantea fascinantes cuestiones de ingeniería. Los constructores entendieron claramente que la tremenda presión de las capas de tierra superiores, la constante humedad subterránea y el implacable paso del tiempo amenazarían la integridad de la estructura. A pesar de trabajar con las limitadas herramientas disponibles hace más de 2 siglos, de alguna manera crearon una trampilla capaz de sobrevivir a las condiciones que destruyen la mayoría de las estructuras de madera. Ese logro por sí solo merece admiración, independientemente de lo que en última instancia pueda encontrarse debajo de él. Los investigadores veteranos que trabajaban en Oak Island reconocieron inmediatamente otro hecho sorprendente. Durante décadas de excavaciones se habían descubierto numerosas estructuras de madera en toda la isla, pero casi todas habían resultado gravemente dañadas, colapsadas o reducidas a fragmentos por el tiempo y el agua. Esta escotilla, sin embargo, permaneció sorprendentemente completa, casi como si hubiera sido deliberadamente protegida del deterioro mediante una planificación cuidadosa y una artesanía notable. Su supervivencia parecía casi demasiado perfecta para explicarla únicamente por casualidad. Para determinar exactamente cuándo se había cortado la madera, el equipo extrajo con cuidado una pequeña muestra y la llevó rápidamente a un laboratorio para su datación por carbono. El proceso mide la desintegración gradual de los isótopos de carbono conservados dentro del material orgánico, lo que permite a los científicos estimar su edad con notable precisión. Aunque todos esperaban resultados significativos, pocos esperaban las cifras que eventualmente regresarían. Esos hallazgos de laboratorio transformarían la excavación de intrigante a extraordinaria. Cuando finalmente llegó el informe, la reacción del equipo fue inmediata e inconfundible. El análisis ubicó la madera firmemente, a principios del siglo XIX, lo que hizo que la trampilla tuviera aproximadamente 220 años. Las pruebas científicas habían eliminado gran parte de la incertidumbre, confirmando que no se trataba de una construcción reciente, un engaño elaborado o un malentendido creado por una excavación moderna. Era una auténtica reliquia de una época lejana. Esa fecha crea un conjunto de misterios completamente nuevo. Alrededor de 1800 no había perforadoras hidráulicas excavadoras potentes ni equipos de ingeniería sofisticados capaces de convertir ese trabajo en una rutina. Sin embargo, alguien había logrado construir una estructura increíblemente duradera en las profundidades de la Tierra, utilizando solo la tecnología limitada disponible en ese momento. La habilidad, la determinación y los recursos necesarios para tal empresa sugieren una operación que va mucho más allá de las capacidades de un individuo común y corriente. Aún más intrigante es la cuestión de quién habría viajado a Oak Island durante ese período. La isla estaba aislada, era de difícil acceso y ofrecía pocos motivos para que los visitantes ocasionales soportaran el peligroso viaje. Los que llegaron probablemente habrían sido marineros experimentados, comerciantes ricos, personal militar o quizás miembros de una organización secreta que operaba con recursos que no estaban disponibles para los colonos comunes y corrientes. Lo que sea que los haya llevado allí es casi seguro que implicó un propósito mucho más significativo que la simple exploración. Los resultados de la datación por carbono también silencian uno de los argumentos escépticos más comunes. Demuestran más allá de toda duda razonable que esta trampilla no fue colocada recientemente para engañar a los cazadores de tesoros o crear titulares sensacionalistas. Más bien la evidencia apunta hacia una operación cuidadosamente planificada y llevada a cabo hace más de 2 siglos con un esfuerzo extraordinario y una previsión notable. Cuando la gente dedica tanto tiempo y energía a ocultar algo, resulta cada vez más difícil creer que el objeto que hay debajo sea normal. Este es el momento en el que el misterio se vuelve más oscuro en lugar de más claro. Cada característica de la escotilla, desde su notable ingeniería hasta su edad comprobada, sugiere que alguien creía que todo lo que había debajo merecía protección del tiempo de los exploradores curiosos y tal vez de la humanidad misma.
Tales precauciones implican una enorme importancia, ya sea financiera, política, religiosa, o algo aún más difícil de imaginar. Esa posibilidad es precisamente lo que hace que este descubrimiento sea a la vez emocionante y profundamente inquietante. La pregunta más importante sigue siendo dolorosamente simple. ¿Por qué esta escotilla estaba sellada tan profundamente bajo tierra, reforzada con tanto hierro y oculta con tan extraordinario cuidado? La historia muestra que los tesoros valiosos a menudo estaban enterrados bajo tierra, pero rara vez estaban protegidos por elaboradas cámaras selladas que requerían este nivel de ingeniería. Quien diseñó este sistema parece haber estado motivado por algo que iba mucho más allá de la protección de monedas o metales preciosos. Cada elemento visible y apoya esa conclusión. Las inmensas vigas de madera, las correas de hierro oxidadas y el suelo circundante inusualmente endurecido sugieren una construcción destinada no solo a ocultar, sino a preservar durante generaciones. Casi parece como si los constructores esperaran que futuros buscadores vinieran a buscar algún día y quisieran que llegar a la cámara fuera lo más difícil posible. Cada obstáculo parece haber sido colocado con un propósito deliberado. La profundidad por sí sola presenta otro desafío sorprendente. Hace más de 2 siglos excavar a tales niveles sin maquinaria moderna habría requerido mano de obra extraordinaria, respaldo financiero, conocimientos de ingeniería y una planificación meticulosa. Una operación de este tipo difícilmente podría haber sido organizada por un individuo aislado que actuara solo. Más bien apunta hacia la participación de personas que poseen riquezas significativas, influencia, o quizás ambas cosas. Una vez que esa posibilidad entra en la conversación, comienzan a surgir teorías aún más inquietantes. Numerosos investigadores creen que la cámara oculta puede contener algo cuyo valor va mucho más allá del oro o las joyas. Se han propuesto como posibilidades manuscritos antiguos, conocimientos olvidados, documentos políticamente explosivos o pruebas capaces de desafiar las narrativas históricas aceptadas. Si alguna de esas ideas contiene aunque sea un fragmento de verdad, la decisión de sellar la cámara de manera tan completa, de repente se vuelve mucho más fácil de entender. Entre todos los reunidos en la excavación, tal vez ninguna reacción captó mejor la gravedad del momento que la de Rick Lagina. Cualquiera que haya seguido su viaje a lo largo de los años, sabe que rara vez oculta sus emociones, especialmente cuando los descubrimientos comienzan a desarrollarse. Normalmente responde instantáneamente, con preguntas apasionadas, especulaciones ansiosas y un entusiasmo contagioso que inspira a todos los que lo rodean. Pero ese día, frente a una escotilla que no había sido tocada durante más de 220 años, algo dentro de él pareció cambiar, y el silencio que reemplazó su entusiasmo habitual se convirtió en uno de los momentos más inolvidables que la búsqueda de Oak Island jamás haya presenciado. Cuando se reveló la trampilla y comenzó la investigación, Rick guardó completo silencio. No habló mucho ni hizo suposiciones. Sus ojos estaban fijos únicamente en la escotilla, como si estuviera observando no solo el hierro de madera, sino la historia escondida detrás de él. Su silencio fue incómodo incluso para el equipo. El silencio de una persona experimentada suele decir mucho. Rick sabía lo que se podía encontrar en Oak Island y lo que podía salir mal. Quizás sintió que esta búsqueda era diferente de todas las demás. No fue solo un momento de emoción, sino también de responsabilidad y miedo. Algunos miembros del equipo admitieron más tarde que el silencio de Rick contribuyó a la seriedad de la atmósfera. Cuando el líder deja de hablar, todos comprenden que las cosas no son normales. Es por eso que este momento se considera uno de los eventos más misteriosos de Oak Island. El comportamiento emocional y tranquilo de Rick puede indicar que sabía que lo que le esperaba no era solo un descubrimiento, sino una realidad que sería difícil de manejar. Y tal vez por eso eligió el silencio antes que las palabras en ese momento. Una ráfaga de aire frío salió a borbotones cuando se abrió la escotilla. Tan pronto como se abrió la escotilla, una fuerte ráfaga de aire frío
salió a borbotones desde abajo. Este no fue un suceso común y corriente. Los excavadores se dieron cuenta inmediatamente de que esto era inusual. Una ráfaga así no vendría de un espacio subterráneo abierto y vacío. Esto indica que el espacio de abajo había estado completamente sellado durante mucho tiempo. En términos científicos, esto se llama diferencia de presión. La atmósfera de arriba y la atmósfera de la cámara cerrada de abajo son diferentes. Cuando se rompió el precinto, se escapó aire frío y cerrado de abajo. Esto significaba que había un espacio debajo donde no se había intercambiado aire durante años. En un lugar como Oak Island, esto se considera una advertencia importante. Varios miembros del equipo inmediatamente indicaron que se detuvieran. En tales casos existe el riesgo de que se produzcan gases repentinos, mala presión del aire o del agua. Por eso es esencial realizar un control de seguridad antes de continuar. La entrada de aire frío era una clara indicación de que algo había permanecido oculto al mundo. Los expertos del lugar afirmaron que se trataba de un signo clásico de una cámara sellada. La tierra ordinaria o un pozo vacío no producirían tal reacción. Esto reforzó la sospecha de que la escotilla no era simplemente una cubierta, sino la capa protectora final de algo especial. Datos de exploración terrestre que ya avisaban. Antes de abrir la escotilla, el equipo había realizado varios tipos de exploraciones subterráneas. El más importante de ellos fue un escaneo de densidad del metal. Los datos obtenidos en este escaneo ya habían alertado a todos. Según el informe, se encontró que la densidad del metal en ese lugar era de 7 a 9 veces mayor que la del suelo normal. En términos simples, el suelo o la piedra normal tienen una densidad fija. Pero las lecturas obtenidas aquí no coincidieron con ningún terreno natural. Una concentración tan alta de metal solo podría ocurrir si debajo hubiera una gran estructura metálica, un tesoro o un contenedor pesado. Algunos inicialmente pensaron que podría ser una formación rocosa natural. Sin embargo, los expertos afirmaron claramente que el metal no se acumula en un lugar tan concentrado en la naturaleza. Especialmente en el suelo de Oak Island, tal cosa es casi imposible. Por eso no se pueden ignorar estos datos. El escaneo terrestre en realidad proporcionó una especie de advertencia. Indicaba que lo que había debajo era pesado sólido y estaba colocado deliberadamente. Y cuando estos datos se combinaron con el aire frío, la historia se volvió aún más aterradora. Ahora estaba claro que debajo de Oak Island había algo más que tierra, sino un secreto esperando ser revelado. ¿Debajo solo hay oro o algo más? Cuando se menciona Oak Island, la gente primero piensa en oro, tesoros relucientes, monedas o lingotes de oro. Pero esta trampilla, y las pistas que se encuentran debajo de ella, sugieren que es posible que la historia no termine ahí. Si solo hubiera oro debajo, no habría requerido una seguridad tan compleja, tantas trampas y tanta profundidad. La verdadera cuestión va más allá del tesoro. Muchos expertos creen que debajo puede haber documentos manuscritos o registros antiguos, artículos que contienen una parte de la historia que nunca ha sido revelada al mundo. Algunos creen que podrían tratarse de textos religiosos que en aquella época se consideraba importante ocultar. Algunas teorías van incluso más allá. Sugieren que puede haber conocimiento secreto escondido debajo, conocimiento que podría sacudir los cimientos del poder, la religión o la sociedad. Muchas veces en la historia se han ocultado verdades peligrosas bajo tierra para suprimirlas. Por eso muchos dicen que Oak Island no es solo una búsqueda del tesoro, sino una advertencia. Es posible que lo que hay debajo sea tan poderoso o controvertido que exponerlo sería difícil para el mundo, y quizás por eso se mantuvo oculto durante tantos años. Una conexión directa con la teoría templaria. El nombre de los templarios aparece repetidamente en la historia de Oak Island. Los caballeros templarios eran un grupo que poseía inmensa riqueza, poder y conocimiento místico. La historia nos cuenta que cuando fueron amenazados,
Escondieron sus tesoros y secretos lejos del mundo. Muchos historiadores creen que los templarios eran expertos en la navegación. Poseían barcos y un profundo conocimiento de las rutas oceánicas. Por lo tanto, es posible que viajaran de Europa a América del Norte y eligieran un lugar apartado como Oak Island para ocultar sus secretos. La especialidad de los templarios eran sus secretos. No solo escondieron oro, sino también documentos, mapas y secretos religiosos. A menudo eligieron lugares a los que la gente común y corriente nunca llegaría. La compleja estructura de Oak Island, los túneles y ahora esta trampilla apuntan a esta misma idea. Ahora surge la pregunta: ¿podría ser esta escotilla la última cerradura de los templarios? Un candado que guarda su mayor secreto. Si es así, este descubrimiento no será exclusivo de Oak Island. Podría convertirse en uno de los mayores descubrimientos de la historia. Y tal vez sea este miedo el que ha mantenido este secreto enterrado bajo tierra. Teoría de los artefactos religiosos y políticos. Cuando se trata de Oak Island, muchos expertos creen que debajo de ella se esconde algo más que un tesoro, sino también cosas que nunca deberían haber sido reveladas. Ha habido casos en la historia en los que se ocultó deliberadamente evidencia religiosa o política para evitar cuestionar la autoridad y la fe. Por eso Oak Island se considera un asunto mucho más serio que la simple búsqueda de dinero. Según algunas teorías debajo, se encuentran reliquias religiosas que podrían desafiar las creencias de la Iglesia. Documentos u objetos que pudieran probar que ciertas cosas de la historia fueron alteradas deliberadamente. Si se descubriera algo así, podría sacudir la fe y el pensamiento de ambas personas. El ángulo político no es menos aterrador. Podría haber registros debajo que revelen imperios antiguos, acuerdos secretos o juegos de poder. Si se descubrieran cosas así, habría que reescribir la historia de muchos países. Quizás este miedo sea el motivo por el que se mantuvieron ocultos. Todos estos factores contribuyen al intenso secretismo. Tal profundidad, tantas trampas y un sellado tan fuerte indican que alguien deliberadamente tuvo la intención de asegurarse de que estas cosas nunca salieran a la luz. Es por eso que Oak Island se convirtió no solo en una isla, sino en una página cerrada de la historia. El peligro oculto de los túneles y trampas de inundación. Se considera que la parte más peligrosa de Oak Island es su sistema de túneles de inundación. Estos túneles están diseñados de tal manera que si alguien excava en el lugar equivocado, el agua entrará precipitadamente. Este sistema es una red de seguridad en sí misma diseñada para proteger las cosas que se esconden debajo. Si un túnel o una cámara se abre incorrectamente, el agua de mar puede inundarse rápidamente. Esto no solo detiene la excavación, sino que también supone una amenaza mortal. Ha habido varios casos en la historia en los que el agua destruyó todo durante las excavaciones en Oak Island. Por este motivo, las excavaciones actuales se llevan a cabo de forma muy lenta y cuidadosa. Cada paso está precedido por escaneos, pruebas y controles de seguridad. Un pequeño error puede arruinar toda la operación. Por lo tanto, el equipo no puede apresurarse por muy intensa que sea la presión. Los túneles y trampas contra inundaciones demuestran que se creó deliberadamente un sistema peligroso para proteger lo que se escondía debajo. Esto no es un accidente natural, sino parte de un plan minucioso. Y esto es lo que hace de Oak Island uno de los descubrimientos más misteriosos y peligrosos del mundo. El miedo y la presión del equipo A, medida que avanzaba la excavación, quedó claro en los rostros del equipo que la atmósfera ya no era la misma. Normalmente el sitio está lleno de conversaciones ligeras, risas y pequeños comentarios. Pero aquí todo había cambiado. Todos estaban tranquilamente ocupados en su trabajo, como si alguien les hubiera indicado a todos que no había margen de error. El lenguaje corporal de los trabajadores lo decía todo. Sus ojos hablaron más fuerte, sus palabras menos. Sudar debajo de los cascos, respirar profundamente con frecuencia y mirarse seriamente unos a otros indicaban miedo. Todos comprendieron que ya no se encontraban en una excavación normal, sino en una zona muy sensible.
No se podía bromear aquí porque todos sabían que el nivel de riesgo era máximo. Podría haber agua-gas trampas y estructuras pesadas debajo. Un pequeño error podría costarle la vida a alguien. Por eso se estaba considerando cuidadosamente cada paso. La presión mental sobre el equipo era igualmente pesada. Esto no era solo un trabajo, era como estar frente a la historia. Todos sabían que si algo salía mal, podría cambiar no solo el sitio, sino también sus vidas. Este miedo y presión eran palpables en toda la atmósfera. ¿Qué pasa si la verdad sale a la luz? La pregunta más importante ahora es, ¿qué impacto tendrá la verdad oculta en el mundo si se revela? Muchos historiadores creen que tales descubrimientos no solo proporcionan nueva información, sino que también derriban viejas creencias. Los libros de historia que durante mucho tiempo se consideraron verdades, podrían de pronto ser puestos en duda. Si el descubrimiento de Oak Island demuestra que los europeos llegaron a América antes que Colón, en toda la línea temporal de Europa y América podría verse sacudida. Habría que cambiar la historia que se enseña en las escuelas. Habría que refutar muchas teorías bien conocidas. En tal situación, algunas personas podrían convertirse en héroes. El arduo trabajo de quienes llevan años buscando la verdad podría dar frutos. Por otro lado, otros también podrían convertirse en villanos. Aquellos individuos u organizaciones que intentaron suprimir la verdad tendrán que rendir cuentas. Por eso este descubrimiento no se limita a una sola isla. Podría impactar al mundo entero. Lo que sea que salga a la luz en Oak Island no provendrá solo de debajo del suelo, sino de los oscuros rincones de la historia. Y tal vez este pensamiento esté alimentando aún más el miedo y la presión del equipo. Saber que no solo están desenterrando algo, sino que se encuentran en el umbral de cambiar la historia. Alguien quiere detener este descubrimiento. A medida que avanzaba la búsqueda de Oak Island, empezaron a surgir algunas cosas extrañas. De repente los trabajos comenzaron a retrasarse, se implementaron nuevas regulaciones y se cuestionaron los permisos otorgados anteriormente. Al equipo le costó entender todo esto porque justo cuando todo parecía ir en la dirección correcta, empezaron a surgir obstáculos. Hubo momentos en que la excavación se completó por completo, pero el trabajo se detuvo en el último minuto. A veces se citaron preocupaciones ambientales, a veces preocupaciones de seguridad. Estas razones pueden ser válidas, pero su repetición y al mismo tiempo despertaron sospechas. Algunos miembros del equipo también sintieron que esto no podía ser una mera coincidencia. La historia tiene numerosos ejemplos de descubrimientos importantes que fueron suprimidos. A algunos los detuvieron porque desafiaron la autoridad, a otros porque cuestionaron decisiones anteriores. Cuando la verdad va en contra de personas muy poderosas, los intentos de detenerla no son nuevos. Aquí es donde entra en juego el ángulo del poder y la política. Si el descubrimiento de Oak Island pudiera cambiar la historia, la credibilidad de muchas organizaciones se verá afectada. Algunas personas no quieren que esa verdad salga a la luz. Quizás por eso se están aumentando los obstáculos para que la verdad quede enterrada bajo tierra. ¿Por qué el siguiente paso es el más peligroso? En la coyuntura que enfrenta el equipo, cada decisión es crucial. El siguiente paso es perforar más profundamente o entrar directamente bajo tierra. Ambos caminos están plagados de peligros. Un pequeño error podría inundar todo el sitio o provocar el colapso de la estructura. La perforación podría activar túneles de inundación, lo que podría poner fin a toda la operación en minutos. La entrada directa, por otro lado, conlleva el riesgo de gas terreno débil y trampas desconocidas. Es por eso que cada opción se evalúa repetidamente. El equilibrio entre riesgo y recompensa aquí es extremadamente difícil. La recompensa podría ser enorme, una verdad que cambiaría la historia. Pero los riesgos son igualmente grandes. El riesgo para la vida, la destrucción de todo el sitio y la pérdida de años de arduo trabajo. Este estrés es claramente visible en el equipo. Al final, una sola decisión lo cambiará todo. Si se toman las medidas adecuadas, Oak Island
podría convertirse en el mayor descubrimiento del mundo. Pero si la decisión es equivocada, este lugar podría cerrarse para siempre. Este pensamiento hace que este momento sea el más peligroso, porque avanzar da miedo y al mismo tiempo detenerse. Hemos llegado a un punto en el que quizá no sea correcto dar una respuesta directa. Lo que sea que se encuentre debajo de Oak Island permanece envuelto en oscuridad y quizás esa sea su mayor fortaleza. Cada pista, cada indicio sugiere que la historia sigue incompleta. Hay algunas puertas que requieren una cuidadosa consideración antes de abrirlas para saber si estamos preparados para saber la verdad. Incluso después de tantos años de excavación, investigación y riesgo, una cosa está clara. Lo que hay debajo puede que no sea solo un tesoro, sino una advertencia. Una advertencia de que si algunas verdades se revelan prematuramente, su impacto podría ser peligroso. Quizás por eso se escondió de manera tan profunda y tan inteligente. La historia de Oak Island no termina aquí. La verdadera pregunta sigue siendo: ¿cuál será el siguiente paso? ¿La verdad emergerá o quedará sepultada en la oscuridad una vez más? Cada momento que pasa profundiza este misterio. Y ahora, una última cosa que necesitas escuchar. Aquellos que no se suscriban ahora se perderán una verdad que tal vez nunca más se revele. Porque esto no es solo un vídeo, es el comienzo de un momento en el que la historia cambiará o será silenciada para siempre.